Bueno, pues muy buenos días. Muchísimas gracias a los dos por haber aceptado la invitación. Rodrigo, Leire, sois los dos, formáis parte de la asociación AEFI, que es la Asociación Española de FinTech Insurtech. Entonces quería que me contaseis cómo surge la idea de hacer una asociación dedicada exclusivamente a las FinTech y las Insurtech. A finales de 2015 hubo una reunión privada donde se juntaron más de 60 fundadores de startups fintech, insurtech, las que había en ese momento en España, y nos dimos cuenta que había una serie de necesidades para que el ecosistema fintech español en ese momento pudiera crecer y consolidarse, ¿no? Y la principal fue precisamente el crear un espacio, una interlocución única, sobre todo con supervisores y reguladores. De aquel encuentro nació la Asociación Española de Fintech Insurtech, que en marzo de 2016 nace y actualmente ya tiene más de 130 asociados. Si ya es difícil en este país montar una empresa, ¿qué tan difícil es montar una startup, una fintech, que es algo tan nuevo que mucha gente no sabe ni siquiera lo que es? Pues yo creo que es que en España tenemos un componente innovador y de riesgo bastante alto pese a lo que parece. O sea, tú cuando estás en el cole o en el instituto y tal, parece que tus padres y todo en tu entorno te llevan a ser funcionario. Pero tú tienes ahí por dentro, ¿no? Sobre todo si te gusta un poco el conocimiento, ese punto de riesgo, y parece que en España no lo hay, pero lo hay. Y últimamente, más todavía. Y bueno, voy a meter la cuña y gracias al Sandbox este espíritu será muchísimo más potente. Que ahora hablaremos de ello, pero esto es así. Y el joven también está un poco cansado de esa imagen de llevar 40, 45 años en la misma empresa. Por ejemplo, la gente que antes trabajaba en Telefónica o en Cepsa era como trabajar en un ministerio. Pues eso yo creo que ahora ya se ha cortado. Y ahora los chavales lo que quieren es salir al mundo con su empresa. Antes de meternos en Sandbox, que ahora entraremos, tenéis como sector, digamos, disruptivo, yo creo que tenéis muchos frentes, porque muchas veces lo desconocido da miedo. Entonces, habéis pasado una etapa que yo creo que ya se ha superado, pero que me gustaría que la contaseis, en que la banca tradicional no os veía con tan buenos ojos, ¿no? ¿Cómo habéis conseguido superar eso? Efectivamente ha habido como una serie de evolución, ¿no?, de la relación con el sector tradicional y el mundo de las fintech, ¿no? Inicialmente se veía como un competidor al sector de las fintech, se hablaba como las pirañas que iban de alguna forma comiéndose al pez grande, ¿no? Iban comiéndose parte de esa tarta, ¿no? Gracias a Dios eso ha ido pasando, ha ido evolucionando con el tiempo, ha sido mucho de hablar mucho con el sector, de comunicar mucho, de hacer muchos libros blancos, de contar al sector qué estamos haciendo y cómo pueden colaborar. Y cuando echamos la vista atrás vemos cómo el sector también ha ido evolucionando, ¿no? Cuando uno es una startup y tiene que hacerse un hueco en el sector, en un sector tan complejo y controlado y regulado como es el sector financiero, pues uno tiene que hacer mucho ruido, ¿no? Voy a acabar con los bancos y Entonces, para hacerte un hueco, para que la gente te conozca y adquiera tu producto o compre tu producto. Y eso era en los años 2015, 2016, esa época de hacer ruido y ponerse la bandera de que vamos a acabar con la banca, ¿no? En algunos casos además muy aislados, ¿no? Esto ha ido evolucionando y lo que hemos visto es cómo muchas compañías han ido pivotando del B2B, el B2C al B2B, es decir, de hacer un producto final a poder ser un colaborador con grandes compañías, ¿no? Y a día de hoy, por ejemplo, en el sector fintech, más del 60% de las compañías son B2B y en el sector insurtech incluso más. Es decir, que gran parte de estas compañías que nacen tecnológicas y financieras nacen para colaborar con el sector, ¿no? Para colaborar con la banca. En los últimos años hemos visto también cómo la banca se ha dado cuenta poco a poco que ellos no pueden innovar a la velocidad que le piden los clientes. Y es algo normal, le pasa incluso a Google, con lo cual a las entidades financieras son las primeras que tienen que buscar apoyos externos, ¿no? Con lo que cada vez más vemos una alineación entre las grandes corporaciones, que además tienen clientes y tienen capacidad de poder invertir en startups, y las startups, que son las que aportan innovación, las que aportan nuevos modelos de negocio, con lo cual existe un camino claro de unión entre ambas, ¿no? Ese camino todavía no está lo consolidado que debería de ser, pero bueno, yo creemos que como asociación también tenemos que crear esos puentes. Y en este sentido, ¿tenéis miedo de que suceda, que nos consta que ya ha sucedido, que grandes corporaciones, tanto las Big Tech como la propia banca tradicional, cuando ve una idea interesante, compre esa startup, pero no para potenciarla, sino para detenerla? A ver, miedo no hay que tener nunca, a nada. Entonces hay que ser emprendedor y hay que ser innovador a puertas abiertas.
Y luego nosotros, desde la asociación, lo que hemos hecho para que eso no pase es que tenemos un manual de cómo proteger tu idea, cómo proteger tu negocio. O sea, no solamente escrito de voy al notario y registro, sino todo lo que tienes que hacer. Que las empresas quieran comprar y quieran detener ideas, eso va a pasar siempre. O sea, no podemos ponerle puertas al campo ni diques al mar. Entonces, todo lo contrario, ante esa fiereza a querer detener ideas y a querer detener la innovación, hay que ser 2 veces más positivo y 2 veces más innovador. Lo que no se puede hacer es vamos a mantenernos como estamos, que así es como estamos muy bien. No, porque entonces seguiríamos yendo en carreta, ¿no? Entonces, pues hay miedo. Bueno, pues no, lo que tenemos que tener es precaución. Y dentro de claro, cada año se os van sumando más startups y vais haciendo más verticales. ¿Nos podéis contar un poco qué verticales, para que la gente entienda por qué lo habéis separado en verticales, por áreas de actuación? ¿Nos podéis contar un poco cómo es esto? Por supuesto. Esto fue uno de los grandes debates cuando nació la asociación, ¿no? Pues vimos que éramos un conjunto un banco de peces, pero de muchos colores y muchos diferentes tamaños. No es una asociación de zapateros, que todos son zapateros o taxistas, claro, y todos tienen un coche muy parecido y todos tienen los mismos problemas, ¿no? Aquí nos dimos cuenta que, al igual que el sector financiero tiene infinidad de productos y servicios, pues hay startups fintech que cada una se dedica a unos productos y servicios diferentes, ¿no? Por eso decidimos crear lo que llamamos verticales, ¿no? Y en cada una de las verticales creamos un coordinador, un responsable de estas verticales, para que pudiéramos, de alguna forma, tener claramente las necesidades y las ventajas o las oportunidades en cada una de estas verticales. ¿Qué verticales tenemos ahora mismo? Creo que son 12 verticales. En 13 en proceso, porque claro, hay cosas tan nuevas, claro, que estamos en ese proceso de vamos a estudiar el crecimiento de esto, vamos a estudiar si existe la posibilidad de crear una vertical. Entonces tenemos verticales como, por ejemplo, pagos, que es una de las más consolidadas, las más conocidas, ¿no? Tenemos toda la parte de lo que son préstamos, porque tenemos lending, tenemos crowd lending, direct lending, tenemos diferentes tipos de lending, tenemos de asesores financieros, los famosos los WealthTech, ¿no? Los PFMs, de los robo-advisors, ¿no? Tan famosos. Tenemos uno de los que ha aparecido más recientemente, que son los neobancos, ¿no? O sea, bancos digitales. Tenemos multitud, ¿no? Tenemos Insurtech, que es uno de los más importantes, ¿no? De seguros. Tenemos a la parte de RegTech, ¿no? Es decir, hay un gran número de compañías y una Insurtech, una compañía de seguros, no tiene las mismas necesidades que una de pagos, ¿no? Con lo cual, vamos analizando y vamos trabajando con estas verticales. Y criptomonedas, que no nos pueden olvidar porque al final es como muy conocido. Entonces, nosotros también somos una pasarela para que la gente conozca las cripto y blockchain, ¿no? ¿Qué es blockchain? Bueno, pues ahí estamos nosotros. Ahora os preguntaré esto, pero vamos a meternos en el sandbox. En esta disrupción vosotros defendéis, además me consta que habéis tenido mucha iniciativa en esto, la necesidad de una sandbox. ¿Por qué? ¿Por qué este marco regulatorio, digamos, marco de pruebas? ¿Por qué es tan necesario en nuestro país? Desde 2016 ya vimos la necesidad de montar un sandbox en España. ¿Y por qué? Nosotros en 2016 finales de 2016, lanzamos el libro blanco FinTech, en el que intentábamos acercar al supervisor y las barreras normativas, las mejoras normativas, el entorno regulatorio y el ecosistema regulatorio para que España fuera un líder en temas de innovación. Nos dimos cuenta que con las herramientas actuales no se podía avanzar al nivel que la innovación quería, ¿no? Con lo que tenemos hoy como asociación, como industria, no había forma de hacerlo. Y en 2017 empezamos a trabajar en la idea de poder copiar en ese momento a lo que estaba lanzando Reino Unido, que era un banco de pruebas, un sandbox, ¿no? Ellos fueron los pioneros y nos dimos cuenta que la única forma de acelerar el proceso de innovación y poner a la misma velocidad el supervisor, el regulador a la innovación, en este caso además financiera, era un sandbox, ¿no? En 2017 empezamos a trabajar en este documento y en febrero de 2018 lanzamos un libro blanco, un documento donde explicamos cómo debería ser un sandbox en España, adaptado además a la regulación, a la supervisión española, no a la inglesa, que era el referente que había en ese momento. ¿Por qué es necesario? Básicamente porque si no tenemos un espacio en el que se pueda experimentar los nuevos productos y servicios financieros, la probabilidad de que esos productos y servicios financieros se puedan llevar al mercado va a ser muy lenta y van a ser otros países los que lo hagan antes que nosotros. Con lo cual, por un tema de seguridad, es bueno para que el supervisor tenga muy cerca esa innovación desde el punto de vista del usuario
idéntico, es decir, que mejor que el supervisor para ver si eso es bueno o no es bueno, ¿no? Y tercero, para que el emprendedor sepa y esté en un marco jurídico controlado que esa innovación se puede poner en marcha. Muchas veces se dice, y esto hay que desmentirlo, las fintech funcionan y son muy ágiles porque no están reguladas. Eso obviamente es una falsedad. Falsedad en el sentido de la gran parte de las compañías fintech están trabajando dentro de unas actividades que están reguladas. Claro. Entonces, si no Y está tendrá regulado... que cumplir con la ley, como todos. Como todos. Si haces pagos, tendrás que ser entidad de pagos. Si eres un robo-advisor, tendrás que ser una EAFI o una agencia de valores. Si haces crowdlending, tendrás que ser una entidad de financiación participativa. Tendrás que estar dentro de esos marcos, o a lo mejor te dedicas a temas de Big Data y no necesitas esa regulación. Esto es algo que muchas veces la banca tradicional se queja. Dice, es que las fintech lo que no quieren es tener toda la regulación que nosotros tenemos. No, no es eso. Es que tenemos que cumplir el principio de proporcionalidad. De eso se trata. O sea, tenemos que ser conscientes de que una fintech no es lo mismo que el Banco Santander o que el BBVA o quien sea. Entonces, los modelos muchas veces es que no tienen nada que ver a cómo funciona un banco. Y es que eso la gente no lo entiende. Entonces, por eso la asociación está aquí, para hacer como una concienciación de lo que realmente está pasando en una fintech. O sea, ¿y quién trabaja en una fintech? Pues personas, o sea, ¿qué quiere decir? Que no son unos bichos extraterrestres que vienen a comerse el terreno de los demás. O sea, y están regulados, claro que sí. De hecho, todo aquello que sea pertinente de regulación, para entrar en la asociación tienes que cumplirlo. Si no, tú no estás regulado, no puedes entrar en la asociación. O sea, no tenemos a gente que no se sepa muy bien lo que se está haciendo. Claro. O sea, si hay dudas, no entras. Esto es así. O sea, al final esto es un aval y esto es un sello de que tú estás haciendo bien tu trabajo. Por eso eres asociado a EFI. Si no, no lo eres. Cuando la gente le hablamos de fintech, la gente pensará, ¿pero qué es de distinto una fintech que un banco? ¿O el banco también es fintech en algún aspecto? Que seguramente lo es. En realidad, ¿qué aportan? ¿Qué aportan estos nuevos modelos de negocio a la vida de las personas? Bueno, vamos a poner algún caso, ¿no? Aunque es verdad que hay startups fintech de todo tipo, algunas que son muy técnicas, que utilizan algoritmos de inteligencia artificial o blockchain para hacer cosas realmente complejas, la gran mayoría lo que hacen es facilitar la vida al usuario, desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista de seguros, ¿no? Por ejemplo, en el punto de vista financiero nos permite generar, por un lado, inclusión financiera y lo que yo también llamo democratización financiera. Es decir, que las personas, por un lado, pueden invertir en algo que no podían invertir antes. Por ejemplo, invertir en casas, ¿no? A partir de 50 euros. O poder invertir en algoritmos, a lo mejor más inteligentes, a partir de 100 o de 1000 euros, ¿no? O tener un gestor automatizado con accesos o con algoritmos interesantes que a lo mejor antes solamente podías alcanzar si tenías una gran renta, ¿no? Obviamente luego están los famosos PCMs o los asesores. ¿Qué es un PCM? Un PCM es un Personal Finance Management, que es un gestor de tus cuentas. Es un asesor que te permite de forma digitalizada con tu app decirte lo que estás gastando, aquí estás gastando más, aquí gastando menos, deberías ahorrar, te ayudan a ahorrar con metas. Es decir, facilitar también esa educación financiera tan necesaria en nuestro país, ¿no? Y luego, por ejemplo, en el mundo de seguros tenemos compañías, por ejemplo, de pago por uso. Es decir, ¿para qué vas a pagar un seguro siempre si vas a utilizar a lo mejor un vehículo eléctrico para moverte, ¿no? Pues tienes un seguro de pago por uso. O tienes seguros que, por ejemplo, utilizando blockchain, que cuando hay un retraso automáticamente se ejecuta ese seguro, ¿no? Siempre pensando en el mundo de los clientes, ¿no? O en pagos, oye, pues pagos por el móvil, o sea, todo que sea facilitar la vida al usuario. Por eso es tan importante entender la importancia que es la tecnología, pero para dar siempre al usuario, al cliente final, una mejor vida financiera, una mejor vida de seguros, de pagos, de préstamos, etcétera, ¿no? Pero en este proceso, Leire, ¿tú no crees que de alguna manera estamos regalando nuestros datos, regalando nuestra vida? En una anterior entrevista me decían, nunca te van a aportar tanto como lo que tú estás dando. ¿Cómo debemos un poco formar a la gente a partir de ahora para que comprenda que sus datos son importantes y gestionar eso en el nuevo mundo? Pues a ver, los datos en este caso financieros de cada usuario, creo que son muy relevantes, pero todos tenemos redes sociales, ¿verdad? Tienes LinkedIn, donde tienes toda tu vida profesional, tienes Instagram, donde tienes toda tu vida personal, tienes Twitter, donde tienes todas tus opiniones. Quiero decir, que día a día regalamos sin ningún sentido nuestros datos y además para que los demás nos acepten.
En este caso, no estamos regalando nuestros datos, sino que son nuestros, pero los estamos usando para que nuestra vida funcione mejor. Entonces, tenemos que saber a quién se los cedemos, a quién les hacemos partícipes de que se informen, pero para que nosotros tengamos algo que de verdad necesitamos, por ejemplo, un ahorro, o por ejemplo, un asesoramiento patrimonial a la hora de invertir, o pues un seguro que se adapte efectivamente a lo que nosotros necesitamos. O sea, ¿cuántas veces nos hemos enfrentado a seguros de estos gigantescos que te lo aseguran todo y dices, oye, pero es que yo no tengo un barco para que me lo asegures, ¿no? Entonces, ahora, gracias a toda esa tecnología y al estudio del cliente, estamos logrando que esa iniciativa vaya a que tú pagues solamente por lo que necesitas y por lo que quieres. Y si vendes tus vacaciones, o sea, qué mejor forma que, en este caso no tienes que vender nada, sino dejar que lo miren para que te asesoren bien. Y además no estás buscando likes, sino que estás buscando ahorro. Total. Hemos hablado antes del ecosistema de las fintech frente a la banca tradicional, pero no, ahora que estabas hablando de Facebook, de Instagram, ¿cómo se enfrentan las fintech a las big tech? A las GAFA, el Google, Amazon, Facebook, Apple. Estas startups que tenéis en vuestra asociación, ¿cómo ven el futuro en el que hay 4 muy grandes que ya están controlando mucho? Pues si quieres ahora... A ver, yo creo... Es interesante, ¿no? Yo veo una guerra más entre el sector financiero y las Big Tech, ¿no? Por la lucha por el dato, por algunos servicios financieros, y ahí realmente sí que vamos a ver se va a hablar mucho de esto, ¿no? Sobre todo de si los bancos tienen que ceder sus datos con la directiva que ha venido de Europa, PSD2, que tienen que ceder los datos a terceros, y Facebook a lo mejor no, o cómo lo hacen, o qué datos... O sea, vamos a ver ahí realmente una lucha a nivel, yo creo que sobre todo europeo, que es donde está todo esto más regulado. En el caso de la fintech no afecta tanto, y me explico. Las fintech todavía no son tan globales, ni tienen esa capacidad de sector. Llegará, pero a día de hoy todavía no tiene esa capacidad de sector como el financiero a nivel global, y yo creo que veo más alianzas con las Big Tech que competencia. De hecho, uno de los grandes inversores en fintech es Google. Google ha invertido mucho más que cualquier otro banco a nivel internacional, con lo cual yo veo hay mucha más unión entre ellas, ¿no? Y yo creo que serán un facilitador, y tendrán que ser los bancos los que piensen si quieren adquirir, colaborar con más fintechs, o se lo van a dejar realmente a las Big Tech, ¿no? Las que colaboren con fintechs, ¿no? Con lo cual yo creo que ahí no veo más colaboración realmente que competencia. En este mundo del emprendimiento, ¿hay muchas mujeres? ¿Hay pocas? ¿Cómo está la cuota femenina en el fintech? Pues AEFI tiene una iniciativa que se llama Fintech Woman Network, en la que participan las mujeres de la asociación y hombres, porque este tema es algo de dos, en el que, bueno, pues hacemos unas estadísticas en el que vemos qué emprendimiento hay por parte de la mujer, qué puestos ocupan las mujeres, por qué, tal. Entonces, sí que hemos comprobado que como el ecosistema FinTech Insurtech es un ecosistema nuevo, es un ecosistema amigable, es un ecosistema en el que te permite desarrollarte como persona, las desigualdades se bajan mucho. Quiere decir, hay muchas mujeres emprendedoras, muchas mujeres que llegan a puestos directivos, que antes en banca era muy complicado. O sea, pensemos en los años 80 y la banca, ¿no? ¿Qué se nos viene al imaginario colectivo? Bueno, pues ahora las mujeres somos directoras de oficina, de departamento, somos CEOs, somos emprendedoras y además tenemos familia y además todo. ¿Por qué? Bueno, pues porque ahora se puede. Porque el ecosistema FinTech e Insurtech, y bueno, ya tenemos WealthTech, PropTech y lo tenemos todo, es tan sumamente amigable y conciliador que se puede hacer. Porque la gente entiende que es un tema básico, que el presencialismo no significa más rendimiento, sino que cuanto más feliz es el empleado, más rendimiento tiene el empleado en su propia empresa. Y en la empresa en la que esté trabajando, obviamente. Entonces, ese sentimiento hace que las mujeres pues nos lancemos a la piscina y digamos, pues además de crear mi empresa, pues sí, vamos a crear otra, y porque normalmente quien crea una repite, y además vamos a tener 3 hijos. ¿Y por qué no, sabes? Y porque además
la maternidad, que está tan como vista en el mundo financiero y de negocios y tal, resulta que también es paternidad. Ojo, no nos olvidemos de esto. Claro, ¿no? claro, Entonces, totalmente. además ahora las generaciones venimos empujando más con que es cosa de dos, ya no es cosa de uno. Entonces, bueno, pues al final, si una chica joven quiere hacerse emprendedora y quiere ocupar un puesto de responsabilidad, que se venga al ecosistema FinTech e Insurtech. Sí. Muy bien. Es una de las iniciativas más bonitas de la EFI. Y sí nos hemos dado cuenta que hay muchas mujeres trabajando en el sector. Hay mucha igualdad, como comentaba Leire. Desde aquí hace un llamamiento para que haya todavía más emprendedoras, ¿no? Yo creo que pero hay menos corsé. Hay ¿no? menos corsé. Hay menos totalmente. corsé. Hay menos corsé. Y en el sector financiero es verdad que al principio los emprendedores eran más hombres, pero ha cambiado radicalmente. Y por ejemplo en el sector Insurtech hay muchas mujeres emprendiendo. Ojo, una cosa es emprender y otra cosa es trabajar en una fintech, ¿no? Entonces hay muchas mujeres trabajando y cada vez hay más emprendedoras, ¿no? Con lo cual llamamos y hacemos una petición a que se animen todas las mujeres a emprender, porque las compañías lanzadas por mujeres suelen tener mucho éxito, no sé por qué es, o sea que ánimo a todas. Sí. Y además crean muchos puestos de trabajo. Yo creo que dentro de que somos muy controladoras, somos menos controladoras que los hombres. Entonces delegamos más.